Vamos a empezar a hablar de cómo funcionan las cosas. La semana pasada, perdón, el programa anterior hablamos de la energía solar. Algo pues que está muy, muy de moda y que bueno, sirve para muchísimas cosas a un coste pues cada vez más rentable. Pero bueno, todavía uno lo ve un poco lejano porque depende de dónde viva, depende de... Pero hay formas también de ahorrar con la energía. Y en este caso David nos ha preparado un tema precisamente para que la factura se reduzca, que ya lo conocemos todos, pero no sabemos cómo funciona. Porque hoy hablas de, David... Exacto, del funcionamiento primero de un tubo fluorescente y luego de las bombillas de ahorro de energía. Sí, ¿por qué ahorran energía? Porque, oye, Exacto. una bombilla normal, todo el mundo sabemos lo que lleva dentro, ¿verdad? Filamentos, Son transparentes, ¿no? la mayoría. Son filamentos. Claro, ¿no? Sí. pero y un sí. tubo de los que llamamos tubo de neón. Lleva gas. Sí, pero no lo ves. Si tú no ves realmente lo que hay dentro. Sí. Y David se va a encargar de Los destripar gases con ese normalmente tema. no se ven. No sé quién ha Es visto que el butano, pero Es que el tubo es opaco. Ahí, tío. ahí. Pues bueno. pero vamos. Bueno, Te lo digo porque es opaco, no es transparente. ya que estamos hablando del Papa y de iluminaciones, pues podemos empezar con la bombilla. Venga, empieza con la bombilla. No, el tema de la bombilla. Que todo el como- mundo cree que fue Tomás Alba Edison y Tomás Todos Alba Edison sabemos lo que cómo hizo fue funciona una bombilla. aprovechar, Lo ¿no? que hace simplemente es, al pasar una corriente eléctrica por un filamento de tungsteno, de wolframio, lo que hace es pues convertirse por la temperatura, pasa a un momento en que genera radiación. Ya vemos el arrojo vivo, todo ese tipo de cosas. Si aumentas todavía más la corriente eléctrica, pues lo que conseguimos es exactamente que se quede incandescente. Lo que pasa es que dentro de la bombilla hay un gas para que lo haga durar más tiempo, todo ese tipo de historias. Uno que seguramente que le van a sacar chiste, Krypton. Krypton, eso del planeta de Superman, ¿no? ¿Ves? Sí, Que todos los- actualmente se le pone Krypton. Sí. Sí. Todos los- Bueno, era Kryptonita. Esa es la que yo sabía y digo, el Morta seguro va a decir algo. Todos los gases inertes se utilizan justamente para que no tengan tendencia a disociarse y no generar electrones por ahí incontrolados. Por eso siempre sea, se utilizan gases... Que no haga combustión, ¿no? Sí, o que no Para se la genere broma. una reacción que no incontrolada, digamos. Entonces las bombillas, el problema que tienen, por un lado, es su alto consumo energético. Y es porque mucho de ello se convierte en calor, que nadie puede tocar una bombilla. Y luego hay otra parte que también genera mucho, que son radiaciones invisibles. Entonces pones una bombilla que radia cosas que no sirven para ver, pues tampoco sirve mucho. Con lo cual gastas mucho recurso de la bombilla en temperatura. Aproximadamente el 80% de la bombilla, de la potencia consumida por una bombilla, no sirve para nada. Entiende que del rango de, digamos, de emanación electromagnética, Exacto. la luz visible es la que menos, porque luego manda más ultravioleta y más infrarrojo. Sí, efectivamente. Sobre todo ultravioleta bastante. Infrarrojo también. Claro. Infrarrojo va a la parte de la temperatura, sobre todo, hacia esa zona, radiando. Y por el otro lado, por debajo del ultravioleta, lo que hace es justamente es emitir radiaciones que no el ojo humano no percibe. Con lo Claro, cual, al no final, sirve para nada. no tiene utilidad ninguna, ¿no? Hay una ultravioleta ahí, pero no tiene ninguna utilidad. Y entonces, pues hace cierto tiempo lo que se inventó fue el tema del tubo fluorescente, que lo que se utiliza justamente es... principio de funcionamiento es ionizar un gas que tiene en suspensión mercurio. Vapores de mercurio, Vapores de mercurio, sí. Lo que se utiliza es una especie de cebador para no complicar un poco el sistema. Sí, no, pero eso es lo que yo creo que a la gente también le interesa eso. Sí. Un poquito que hable eso del tubo. Un tubo al vacío, Sí. lleno de un gas. Exacto. Y luego Eso- hay una cosa que se llama cebador. Sí, Que todo el mundo sí. sabemos que, uy, eso hay que cambiar el cebador. Sí, sí. El cebador lo que utiliza es un... A ver, el principio de funcionamiento, como te comento, es un poco el calentar y ionizar el gas que está... No ionizar, pero sí que calentar el gas a la suficiente temperatura del tubo grande, digamos, para conseguir que las partículas que estén en él tengan suficiente nivel de actividad para que más que se inflame se genere una reacción que luego comentaré posteriormente, ¿vale? Entonces, inicialmente lo que se utiliza es se conecta el tubo fluorescente a una fuente de corriente alterna, normal y corriente, y lo que se hace es poner un cebador. El cebador lo que hace es tiene conectado un bimetal que digamos que la parte interior y exterior son de metales diferentes con distinto coeficiente de dilatación. Y dentro de él está un gas que suele ser neón, dentro del cebador. Dentro del cebador lo que es sí, neón. sí. Hay un arco, salta un arco, puesto que está muy junto a las terminales, y el arco lo que hace es calentar el gas de neón, y al calentar el dieléctrico lo que hace es cerrar el circuito. O sea, que se llama el tubo de neón no por lo que hay dentro del tubo, sino por lo que hay en el cebador. Exacto. Porque Curioso. en el Curioso, tubo fluorescente lo que es Krypton. es argón, generalmente. Pero hay gente que utiliza todo lo que sean gases nobles, helio, neón, Sí. argón, criptón, xenón, radón, xenón y radón son más complicados de Se lo conseguir, sabe, con lo sabe, cual sabe. hasta ahí. Tabla Me acuerdo de la tabla periódica todavía. Mira, ahí. Estaba ahí. Si la ponemos a escribir igual de todo la acabamos. La sacamos entera, tío. Las tierras raras ya, esas no. Yo el otro día me llevé una sorpresa ahora hay nuevas. cuando fui a mirar las tierras raras y había como 8 o 10 que yo no había estudiado. A ver, Dije, ¿alguno ¿qué de mayor vosotros soy? sabe cuál fue uno de los elementos que descubrió Marie Curie? Marie Curie, el radio, ¿no? Le voy a dar una pista. Bueno, entre otros el radio. El radio. Sí. Y otro que fue el polonio. Es verdad. Porque era polaca. Bueno, ¿lleva gas argón o Krypton? ¿No? Lleva neón, un pequeño receptáculo de neón. Sí. Lo que hace es al generar una corriente eléctrica, lo que hace es, en paralelo con eso,
con el circuito ese lo que está es funcionando unos pequeños, como si fuera una pequeña bombilla, de hecho, de tungsteno dentro del propio tubo grande, Sí. a la vez. Entonces lo que hace generalmente es, cuando se ha calentado lo suficiente el neón que calienta el bimetal, lo que hace es, al dilatarse, cierra un circuito. Entonces automáticamente lo que hace es corta el calentamiento de ambos terminales Sí. y lo que hace es, digamos, que abre el circuito de la corriente principal. Ajá. Entonces lo que hace es poner en tensión los otros dos. O sea, eso me suena a un proceso de arranque de un motor, casi Más que o menos, el sí, starter. sí. Bueno, a ver, que- digamos, es con lo que arranca. De ¿no? hecho, el cebador es un sistema algo antiguo porque Claro. ahora hay otros sistemas electrónicos de arrancada que no necesitan Oye, cebador. por No eso, todos llevan por cebador, eso ¿eh? cuando empieza a parpadear a la hora de encenderlo, es cuando todo el mundo dice, hay que cambiar el cebador. Sí. Eso es que no llega. El arranque. No llega. Hace perlilla, ¿no? Morta? Coge perlilla, exactamente, coge perlilla al tubo. Que es, más, una palabra, es menos técnico, es más entendible para los Sobre que todo en tenemos. Málaga, yo no sé fuera de Bujía, Málaga. ¿eh? Para lo que tenemos bujía. Perlilla es cuando la moto o el Se pelaba coche la pues bujía. empieza a dar explosiones plop, 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 que no las da Sí, correctas. con perlilla. Empieza a Hoy me pegar han dicho explosiones. una palabra, yo la flipo. bujía era cuando los dos, digamos, los electrodos Se quedan tenían pegados, ¿no? como una especie Se de... quedan pegados, No, exactamente. no, sí, exacto. Tenía algún elemento que se había metido como polvo, como pelos o algo así, tal y cual, y unía la... Era como, sí, Entonces, como si pues, el electrodo incandescente hiciera cuerpo y se convirtiera en una masa. Soplar. No quiero interrumpir a David porque está muy adelantado, pero me está gustando mucho todo esto, sinceramente. No avancemos Y- sin tener claro la lección número 1, que si no luego llegan dudas a las 7 Sí, sí, y, sí, y tenemos que volver para adelante. No, ahora es coña, pero vamos. El caso es que parece que ahí en ese momento se inflama y se ilumina, pero no es tan sencillo. Lo que se hace es, una vez que esté ionizado el tubo, lo que se generan son unos cuantos, digamos, electrones que andan por ahí corriendo, justamente porque se genera un plasma que conecta los dos terminales del tubo entre el extremo. Se genera una especie de plasma magnético en el cual lo que hacen es correr los electrones. Se empieza a formar un leve, como si fuera un cortocircuito, digamos. Corren de un polo a otro. Los electrones, como Exacto. locos. Los electrones lo que hacen es impactan con los átomos, con los electrones más externos de los átomos de mercurio, que anda en suspensión, y genera lo que hace es sacarlos de la órbita. Como el protón. O sea, como tiene- el asteroide, sino... Exacto. Igual, parecido, sí. como el Calla, pro- calla, ve como cómo acaba el- el partido de fútbol porque va. Está poniéndose emocionante. ¿Eh? Cuando el protón lo que hace es, digamos, que le saca el electrón de la órbita, pero como tiene mucha magnetismo, vuelve a bajarlo. Al bajarlo a la propia órbita, volver a traerlo a su órbita, lo que hace es, para descargar su energía, el electrón lo que hace es generar una radiación. Es parecido al funcionamiento de la energía fotovoltaica. Sí, similar. un fotón, lo que Exacto. genera. Todo lo que se ve en fotón. El problema es que el del mercurio, el problema es que es uno que no es visible. Ese tipo de radiación no es visible para el ojo humano. Entonces lo que se utiliza generalmente es hacer un recubrimiento del propio tubo con fósforo. Por eso no se ve lo que hay dentro. Exacto. Y el recubrimiento del fósforo lo que hace es... No, es perdemos toda la película Sí, que sí, hay sí. liada entre los Ese- electrones y los átomos pegando. Lo que veo que esto es muy grande, el fotón, que será una foto grande. Podríais inventar algo que fuera El transparente. ¿no? protón, que será una puerta grande, ¿no? Y el electrón, que es donde si tocas te da corriente. maravilla. Por eso Correcto. Hoy te ha tocado a ti que te lo pongan difícil. Oye, no, pero bueno, el fluorescente sigue ahí encima de nosotros. Un poco de funcionando. venganza. Pero que es se verdad empieza que el a fluorescente, en el fin y al cabo, no está encendido permanentemente, sino que nosotros se enciende y se apaga. Hace cuenta, efectivamente. 50, 60 Hz. 50, la 60. corriente. Luego comento el tema sobre todo de las bombillas, que es interesante por el tema de los 50 Hz y por qué el funcionamiento de las bombillas actuales de ahorro de energía. ¿Vale? El caso es que los fotones esos que se generan del mercurio lo que hacen es impactan contra los de fósforo, que esos sí que son visibles al volver a su órbita. Es decir, los saca de la órbita los electrones más externos de la capa de fósforo y el protón de fósforo, al atraerlos para descargar su energía, generan esa sí que es O sea, luminosa. como una pequeña Esa es la batalla que allí, vemos. dándose Sí, 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 tortazos. no, Merece todo la ese- pena verla, tío. Todo ese lío Tendríais ya que hay montado. quitarle El problema es que fósforo cuando este, abres tío. hace fuas y se apaga. Es que se va el gas por ahí de paseo. Entonces, ese es más o menos el procedimiento de funcionamiento de un fluorescente. ¿vale? Vamos a los protones. Bueno, eso es más o menos cómo funciona, ¿vale? El tema es que se ha ido mejorando con el tiempo y lo que son bombillas de ahorro de energía son prácticamente mini fluorescentes, que lo que se hace es curvarlos y lo que hace la formita esa ya pueden ser de espiral, entran y salen, etcétera. Parece un muelle. Exacto. Estuvo durante mucho tiempo complicado por el tema de la construcción del vidrio en esa forma y con la suficiente calidad, era bastante complicada hasta que se inventaron ese tipo de bombillas. Estas bombillas son un poco diferentes a un fluorescente normal. La ventaja de un Se fluorescente llama es... fluorescentes compactos, ¿no? Sí, exacto, Contact Fluorescent Light, sí, CFL, sí. Lo que, Oye, qué bien te ha quedado eso. Yo he hecho fluorescente compacto nada más. Bueno. ¿Y cómo has dicho tú? Compact Fluorescent Light. Bien que me gusta, como lo dicen. Bueno, ahí. Esto lo que utiliza consume mucho menos es debido justamente a que toda la radiación que genera es visual y prácticamente no hay temperatura. Por eso un fluorescente consume mucho menos que una bombilla a igualdad de unidades de iluminación que se llaman lux. ¿no? De hecho, una luz compacta fluorescente, no lo voy a decir en inglés, me va a decir CFL. CFL.
Sí tiene mucho más rendimiento, ¿no? Con un tubo fluorescente. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Es que hay alguna diferencia en los productos? Sí. Sobre todo lo que tiene es incorporado, en vez de tener un cebador, tiene un dispositivo electrónico que lo que hace es elevar la frecuencia a 60.000 hercios. Vale, porque el tubo, para que nos entendamos, está apagándose y encendiéndose 50 o 60 veces por segundo, dependiendo de la corriente alterna. En España 60 veces por segundo y en América, por ejemplo, 50. Sí. En la zona en la que tengan 125. Exacto. ¿Y esa no? No, esa recibe esa, lógicamente, al conectarlo a la red, Sí, pero no parpadea a esa velocidad. Sube entre 20 y 60.000 hercios. Claro, con lo cual está dando muchísimo más luz y sobre todo mucha más frecuencia. Sobre todo había un pequeño problema en los fluorescentes habituales, que ahora se han sustituido por los... Y era porque tienen un efecto que se llama el efecto estroboscópico, que es que, ¿sabes cómo es? Cuando ves un coche moviéndose y parece que no se mueve porque la llanta está parada, y es porque tu velocidad de refresco de visión es la misma que la de la velocidad de giro de la rueda. Y a veces ves un coche que parece que la rueda va para atrás en vez de para adelante, ese tipo de cosas. Y eso era muy peligroso en tema industrial. Sin beber, Porque si se sincronizaba la velocidad de refresco de un fluorescente con una máquina rotativa, un movimiento, parecía que estaba apagada y alguien metía la mano, porque parece que está parada y no estaba parada. Y no había forma de diferenciar una máquina en marcha o parada si sincronizaba la velocidad de giro con el del fluorescente. Claro, ya máquinas ya a 20.000 por minuto ya no se verían paradas porque se notarían. Pero hubo en su momento que a 50 hercios... Es curioso. Entonces lo que se hace es aumenta la intensidad de la propia señal a base de subir su frecuencia hasta 60.000 hercios, pero al principio de funcionamiento exactamente ¿Y el consumo no aumenta? No, el consumo no aumenta porque al final está aprovechando la misma energía. Lo único que pasa es que es más eficaz. Sí, al dispositivo de un dispositivo electrónico lo que hace simplemente es un convertidor de señal en el cual, pues, digamos que convierte la señal de frecuencia de 50 a 60.000 hercios. Y entonces lo que hacemos es conseguir mayor intensidad, pero sobre todo la clave es que como prácticamente no se calienta nada, y utilizas el 100% prácticamente de lo que se genera es corriente eléctrica, digamos fotones luminosos, con lo cual aprovechas, por eso en menos consumo hay igualdad de intensidad lumínica, de ahí viene el ahorro energético. Luego hay, dependiendo de los recubrimientos, se puede variar un poco el color, que si es un poco más agradable, más cálido, más blanco, es un poco por el recubrimiento interno, la composición química del fósforo. Los tubos de neón, básicamente, en su estado, vamos a hablar más común, son bastante blanquecinos o azulados. Sí. En cambio, cuando uno va a comprar un tubo fluorescente, puede elegir la temperatura del color, que se llama. Lo puede comprar de 3600 o cálido, y lo que hacen es cambiar el recubrimiento simplemente. Sí. Sobre todo la composición que lleva el fósforo, que es el que genera la radiación lumínica, lo combinas con otro tipo de materiales. Como hacen con los fuegos artificiales, ¿no? Para que tenga colorines. Exacto, más o menos, sí. Con lo cual, pues el problema luego tiene el reciclaje de la bombilla, pero bueno, eso ya es. No me ha quedado muy claro, David, y perdona que te interrumpa, ¿el ahorro energético va en función de la factura o el ahorro viene porque tiene mayor durabilidad la bombilla? Primero, la bombilla resiste, teóricamente, salvo que tenga algún deterioro, sí que dura más tiempo. Debido sobre todo por el pero dura más tiempo por motivos de fabricación. Sí, de hecho, en 1900, no recuerdo cuánto, hubo un pacto para bajar la durabilidad de las bombillas, porque podían durar 200.000 horas. De hecho, hay una funcionando en Estados Unidos todavía, ¿no? Que lleva desde el año 1800... Hace ahora... ¿Cuántos años? Yo sé sé las horas que llevan. Llevan cerca, está aproximadamente 1 millón de horas. Lleva desde la época en un parque de bomberos de Estados Unidos. Sí. Y han salido muchos documentales. Sí. No la han apagado. Yo creo que como la apaguen una vez se acabó. Y es que antes, cuando desarrollaron las bombillas, la duración era tremenda. Y viendo la fabricación, pues que bueno, que vamos a ver de bombillas ahora. Sí, una vez que tenga todo el mundo bombillas ya nadie va a comprar. Se le rompan. Porque... Entonces decidieron, hicieron un pacto secreto, teóricamente, los fabricantes. No, bueno, vamos a ponerle una duración de 2.000 horas máximo. No, pero ese pacto existe para cualquier tipo de electrodoméstico y para todo lo demás. Bueno, la durabilidad está medida precisamente para garantizar la producción. La obsolescencia programada. El índice de obsolescencia programada, efectivamente. Es una vergüenza. La mayoría de... sí. Al principio podríamos hablar un día de eso, oye. No, yo creo que sí. Además trae datos. Porque es una hay muchísimos datos. Es igual que el tema de la normalización. O sea, porque tienes que ir y en Estados Unidos el enchufe son 2 barritas, en Inglaterra son 2 y 3 y gordas, y entonces aquí son otras planas y en el otro lado, en nuestro país, tal. Joder, si todo es positivo y negativo en nuestro, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué no lo normaliza? Porque no le conviene. Sí, algo universal, que te pille de viaje y te va el cargador del móvil, por ejemplo. Para cualquier cosa. Por ejemplo, en un hotel en España y en otro en Liverpool. Bueno, ya si te fijas, casi todos los cargadores de los móviles soportan tensión de 125 y 220 voltios. Sí, pero no me negarás que cada cargador de cada móvil necesita un dispositivo específico, y el del Nokia no te vale para el Samsung y el del otro no te vale para no sé qué. Pero escucha, eso se va a normalizar ya. Sí. Se está hablando de normalizarlo ya. No, y lo más probable, sí. Y además, de hecho, la tendencia es que cuando compras un móvil no lleve cargador. Lleva una toma estándar de USB y te busca la vida.
Si lo están aplicando ya incluso para las baterías, para las cargas de los coches eléctricos en las gasolineras estas que vayan a tener. Los dispositivos de entrada también son diferentes. Bueno, pero una vergüenza, hombre, una vergüenza. Sí, sí. Bueno, pues eso lo hablaremos en otro programa, David, perdona. Sí. No, nada, simplemente que el ahorro sobre todo se genera. Al principio se ahorraba en el consumo eléctrico y la duración. Ahora incluso el precio es prácticamente un pelillo superior a lo que era en anterior una bombilla normal, pero no te cuesta 2-3 euros una bombilla y ahora una normal podía costar un Creo euro que pico, también ¿no? han estado subvencionadas, ¿no? Sí, en su momento sí, para la transición y eso sí. Lo que pasa es que el ahorro sobre todo está en que con una bombilla de 8 vatios sacas lo que sacabas antes con una de 40. Una barbaridad. Mucho más eficiencia. O sea, una de 100 es equivalente a una de 12. O sea, que prácticamente es la del 10%. Y es justamente por eso. Primero una temperatura que es... Por eso digo que la otra pierde el 80% de una bombilla habitual, precisa el 80% entre calor y radiación no visible. Y una de este tipo ahorradora que lleva... De hecho, tú sabes que... fluorescente, pues ahorra mucho. Para que tocar una bombilla recién apagada, se te ocurre cambiarle, te quemas. En un tubo fluorescente nunca te va a pasar eso. Sí, efectivamente. Yo, sin saber que íbamos a hablar de hoy de esto, ni mucho menos. Es que es cierto, porque Morta no quiere que le digamos de qué vamos a hablar. Y desde la inocencia absoluta en casa, en una ocasión, basándonos en el consumo, en intentar ahorrar consumo, porque a veces los bolsillos pues no están... Y no lo digo a título de broma, que es real. Cambiamos todas las bombillas por el ahorro y dijimos, vamos a mirar la factura y nunca... Siempre ha venido una lo mismo. diferencia. Es que no hay una diferencia. ¿Quién fue? Él fue un amigo tuyo. Lo que sí es real es que las bombillas convencionales... Hace poco ha habido una denuncia. Están hablando los compañeros. Y perdonadme, lo que sí es verdad, que sí que hemos notado, y es cierto, es que las bombillas convencionales, las de toda la vida, habría que cambiarlas con mucha más frecuencia que las de ahorro. Pero a propósito, que es la gracia. Nos duran una barbaridad. Pero fíjate que se te rompan las bombillas tan pronto y que tengan mucho cuidado porque se le apaga la... Eso está hecho a propósito. No es porque en sí la bombilla no dure, sino que están hechas, fabricadas específicamente para que casquen directamente. O sea, que no es que sea peor tecnología en cuanto a durabilidad, es que la han hecho así. Supongo que las compactas también tendrán una durabilidad programada. Intuyo que sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y por qué tienen ese diseño tan absurdo? Para que no sean así de larga, tío. Sí, porque si no tendrían que ser la bombilla. Bueno, es que hay algunas que son largas que ya sobresalen las pobres lámparas de diseño de los años de hace 10 o 15 años, se ven ahí el pirindolo saliendo por encima. Pues, hablando de eso, de largo y demás, los tubos de neón de los rótulos de los establecimientos, esos que tienen hechas las letras con el tubo, ¿es la misma tecnología o es otro producto? Pues es similar, lo que pasa, la única diferencia es el gas que utiliza, lógicamente, que está hecho a medida. Pero en cualquier caso, esto que estamos hablando... Es lo mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, cada cierto tiempo, como ves, en cada letra ves prácticamente tiene que ir un sistema para mantener la tensión. Dime, de esto que estamos hablando es una tecnología ya obsoleta, ¿no? Porque el LED está superando cualquier cosa, ¿no? En ese sentido, tanto en coste, iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, lo ves que sí. Sí, llegará un momento seguramente en que se puede sustituir muchas de ellas, dependiendo de la intensidad lumínica que necesites, claro. De hecho, luces para vehículos sí se están colocando ya LED. Hombre, para no sabes motos, los ayuntamientos lo que han ahorrado con los LED en los los de estos de Navidad, de las calles y todo esto, hombre.